Bienvenidos a Virginia, Educación en Radio. Damos gracias a nuestros voluntarios que nos traen las lecciones del día de hoy. Estamos más que listos para aprender. Acompáñanos. Hola, yo soy la señora Mendizábal. Mis estudiantes me dicen la señora M. Soy una maestra de tercer grado en Newport News Public Schools. Hoy quería leerte uno de mis libros favoritos que se llama Soñadores, por la autora Yuyi Morales. Cuando leamos este libro hoy, quiero que pienses acerca del problema y la solución de la historia. Esta es una estrategia que te ayuda en la comprensión lectora. El problema es la dificultad que tiene el personaje. Va a haber diferentes eventos, cosas que pasan, que van a crear este problema. Y luego, la solución, como dice la palabra, es cómo se resuelve el problema. ¿Ok? Vamos a comenzar. Soñadores, por Yuyi Morales. Soñé contigo y llegaste. Juntos, ahora éramos. Amor, love, amor. Una vida resplandeciente, tú y yo. En el libro puedes ver que el personaje, una mujer, tiene a un bebé que parece ser un niño. Por eso ella dice, soñé contigo y llegaste. Continuamos. Un día empacamos nuestra mochila y cruzamos un puente tan extenso como el universo, llevando con nosotros nuestros regalos. Adiós, corazón. Y cuando llegamos al otro lado, sedientas, sobrecogidos, sin poder volver atrás, nos convertimos en inmigrantes. Inmigrantes son las personas que viajan de un país a otro país. Como muchos de nosotros que hablamos español somos inmigrantes, venimos de otros países. Migrantes, tú y yo. La tierra y el cielo nos recibieron con palabras diferentes a las de nuestros ancestros. Ancestros son las personas de tu familia que vinieron antes de ti, como tus abuelos, los papás de tus abuelos, que son tus bisabuelos, o los papás de tus bisabuelos, los tatarabuelos. ¿Sí? Ella veía carteles como bookstore, give thanks. What? Say something, le decían las personas. Había tantas cosas que desconocíamos, sin poder entender y con miedo a hablar. Ella llamaba por teléfono para pedir ayuda a algunas cosas, pero no podía entender. Decía, ¡ay! Miraba los mapas para ver qué autobús coger, pero tampoco entendía muy bien. Cometimos muchos errores. Hay un dibujo en el libro que puedes ver donde ella se metió a una fuente de agua con su niño y viene un policía y la regaña porque ella no sabía que no podía hacer eso. Tú y yo, ahora caminantes, miles y miles de pasos dimos por esta tierra hasta el día en que encontramos un lugar que nunca antes habíamos visto. Misterioso, fantástico, increíble, sorprendente, imaginable. Está describiendo una biblioteca donde nos necesitábamos hablar, solo confiar. Y eso hicimos. Los libros se convirtieron en nuestra lengua. Los libros se convirtieron en nuestro hogar. Los libros se convirtieron en nuestra vida. Tú y yo aprendimos a leer, a hablar, a escribir y a hacer oír nuestras voces. Algún día llegaremos a ser algo que aún ni siquiera nos imaginamos. Pero por ahora somos historias, somos dos lenguas, somos lucha, somos tenacidad, somos esperanza, somos soñadores, soñadores del mundo. Somos love,
amor, love, el fin. Espero que te haya gustado esta historia tanto como a mí. Vamos a hablar ahora del problema y de la solución en la historia. El gran problema, si tú piensas, es que la personaje no sabe hablar inglés. Entonces se le dificulta poder comunicarse en este país porque ella no puede hablar o entender inglés. Los diferentes eventos que hizo que se formara este gran problema es que primero nació su bebé y quizás por eso ella decidió venir a Estados Unidos para buscar algo mejor para ella y su bebé. Pero ¿qué pasó cuando llegó? Es que no entendía nada porque no sabía el idioma. Se le dificultaban las cosas. También a veces cometía errores, como esa vez que el policía la regañó por meterse en la fuente, pero que ella no sabía no solo inglés, pero tampoco las reglas, cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Pero después, ¿qué pasó? Pudo resolver el problema. ¿Cómo lo resolvieron? Que ella descubrió un día caminando una biblioteca y se metió ahí con su hijo y muchas veces volvió y visitó la biblioteca. Leían muchos y muchos libros. ¿Y qué pasó? Así fue que ella aprendió a leer, a escribir y a hablar en inglés. ¿Okay? Espero que te haya gustado y también quiero darte un poquito acerca de la autora Yuyi Morales. Fue nacida y criada en México. Ella emigró a Estados Unidos con su hijo Kelly en 1994. En esa época ella hablaba muy poquito inglés, pero desde entonces ella ha escrito muchos libros para niños y también ella es la ilustradora, hace unos dibujos muy bonitos. Si te gustó este libro, quizás quieras chequear otros libros más de ella. Por ejemplo, tiene el libro Just a Minute, A Trickster Tale and Counting Book. Ese ganó un premio prestigioso que se llama Pura Belpre, así como también este libro que te leí yo, Soñadores, que ganó ese premio. Trickster Tale and Counting Book, Los Gatos Black on Halloween, Just in Case, A Trickster Tale in Spanish, Alphabet Book, Niño Resolves the World y Viva Frida, que también ganó un premio de honor de Caldeco. ¿Ok? Espero que te haya gustado y que después tú puedas usar esta estrategia cuando leas libros con tu familia. Piensa qué está pasando en la historia y presta atención cómo se va formando el problema, cuál es el problema más grande y luego cómo se resuelve, cuál es la solución, qué hacen los personajes o qué pasa para resolver el problema. ¿Sí? Muy bien. Gracias por escuchar. Hasta luego. Estás escuchando Virginia, Educación en Radio, una colaboración de Radio Poder 380 y el Departamento de Educación de Virginia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Schenkel y soy maestra de inglés como segunda lengua. Soy de Colombia, pero vivo en Virginia y enseño en la ciudad de Roanoke. Hoy quiero leer con ustedes un pasaje acerca del río Amazonas. Este pasaje me llamó la atención porque tiene que ver con el continente en el que se encuentra mi país, el continente sudamericano. Colombia es uno de los 3 países por los que pasa el río Amazonas. Aparte de eso, en este último año hemos escuchado bastante acerca de la selva del Amazonas en las noticias. Y por esa razón también me llamó la atención este pasaje en particular. Después de leer, voy a hablarles un poco acerca de una de las habilidades que todos los lectores usamos, la habilidad de inferir o sacar conclusiones. Antes de empezar a leer, quiero charlar un poco sobre 3 palabras claves que vamos a encontrar en el pasaje. Estas son combinar, continente y fuente. Empecemos con la palabra combinar. Combinar es un verbo, o sea, una acción.
Combinar significa unir o mezclar cosas diversas de forma que compongan una sola. Por ejemplo, el muchacho combinó harina y agua para hacer masa. Otro ejemplo puede ser, si combinas azul con amarillo, obtendrás verde. Otra palabra que encontramos en el pasaje a continuación es continente. Continente es un sustantivo, o sea, una cosa, persona, lugar, animal o idea. Un continente es una gran extensión de tierra separada por los océanos y en general por determinados accidentes geográficos o formas en la superficie de la Tierra. Los 5 continentes son África, América, Asia, Europa y Oceanía. Asia es el continente más grande de la Tierra. La tercera palabra de la que quiero hablar es la palabra fuente. Al igual que continente, la palabra fuente también es un sustantivo. Una fuente es el lugar donde brota una corriente de agua, ya sea del suelo, de entre las rocas, de un caño o de una llave. Este pasaje que les voy a leer trata justamente sobre el misterio de la fuente del río Amazonas, o sea, el lugar donde nace el río Amazonas, que por muchos años fue un gran misterio. Bueno, ahora que ya sabemos estas 3 palabras claves, vamos a empezar a leer. El pasaje se titula El nacimiento de un río poderoso. Este pasaje lo pueden encontrar en inglés en un sitio de internet llamado readworks.org. El nacimiento de un río poderoso. El río Amazonas es el río más largo de América del Sur. Fluye por 4.000 millas a través del continente. La ubicación de la fuente del río o principio fue un misterio durante siglos. Un equipo de exploradores y expertos en geografía encontró recientemente la pequeña corriente donde comienza el poderoso río. En lo alto del Nevado Mismi, una montaña de 18.363 pies de altura en Perú, una corriente gotea de la nieve que se derrite. Un equipo de 22 exploradores y expertos en geografía anunció recientemente que esta pequeña corriente es la fuente del poderoso río Amazonas. La corriente desemboca en el río Apurímac, que es uno de los muchos ríos que se combinan para formar el Amazonas. Andrew Pietowski, un profesor de matemáticas de secundaria en Nueva York, dirigió al equipo en busca de la fuente del río. El equipo buscó en los Andes, una cadena de montañas que se extiende a lo largo de todo el oeste de América del Sur. Dado que el río Amazonas tiene un final, debe haber un comienzo. Quería saber dónde estaba, dijo Pietowski. El río de la vida. En su camino por América del Sur, el río Amazonas fluye a través de la selva tropical más grande del mundo. Una selva tropical es un bosque denso que tiene mucha lluvia y temperaturas cálidas durante todo el año. La selva tropical del Amazonas es casi tan grande como el continente de Australia. Los científicos dicen que se puede encontrar alrededor de 80.000 tipos diferentes de árboles y plantas en la selva amazónica. Más tipos de peces viven en el río Amazonas que en el océano Atlántico. El río fluye a través de bosques que albergan jaguares, armadillos, serpientes, monos, cocodrilos y osos hormigueros. A lo largo del río viven unos 170 grupos diferentes de personas nativas. Como escucharon y como seguramente muchos de ustedes ya saben, el río Amazonas es de gran importancia. Por eso, haber descubierto su fuente o el lugar donde nace el río fue un gran logro para este grupo de exploradores. Ahora, vamos a hablar acerca de qué es una inferencia.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, inferir es deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Entonces, a medida que leemos, podemos inferir o sacar conclusiones basadas en la información que encontramos en el texto. Veamos cómo podemos sacar inferencias o conclusiones basadas en el pasaje que acabamos de escuchar acerca del río Amazonas. Supongamos que nos preguntan, ¿por qué la fuente del río Amazonas fue un misterio por tanto tiempo? Recordemos que en el pasaje se menciona que la pequeña corriente de la que nace el río Amazonas se encuentra muy alto, a 18.363 pies de altura, en el Nevado Mismi, que es una montaña en Perú. Considerando que esta pequeña corriente está a semejante altura en un nevado, podemos inferir o concluir que debe ser muy difícil llegar a ella. El pasaje no dice literalmente, es muy difícil llegar a la fuente del río Amazonas, pero esa es una conclusión o inferencia a la que podemos llegar basados en la información del texto. Veamos otro ejemplo de inferencia o conclusión. Voy a leer de nuevo una pequeña sección del pasaje y luego voy a leer una pregunta con 4 opciones de respuesta. Quiero que piensen cuál de ellas es la correcta. En lo alto del Nevado Mismi, una montaña de 18.363 pies de altura en Perú, una corriente gotea de la nieve que se derrite. Un equipo de 22 exploradores y expertos en geografía anunció recientemente que esta pequeña corriente es la fuente del poderoso río Amazonas. Ahora, la pregunta dice, los científicos dicen que la corriente que alimenta el Amazonas está hecha de nieve derretida. Esto significa que A. El río se seca durante el verano. B. Los peces no pueden vivir en el río Amazonas. C. La nieve se derrite en la fuente del río. D. El río está en su mayoría congelado. Analicemos cada opción de respuesta. La respuesta A dice que el río se seca durante el verano. En realidad no hay nada en el pasaje que nos indique que esto sucede. Según el texto, la nieve que se derrite de la montaña forma una corriente de la que nace el río, pero eso no significa que el río se seque en el verano. Entonces la opción A no es la respuesta correcta. La opción B dice que los peces no pueden vivir en el río Amazonas. Si recuerdan, la segunda sección del texto está subtitulada El río de la vida y nos dice específicamente que más tipos de peces viven en el río Amazonas que en el océano Atlántico. O sea, que aunque la fuente del río es una corriente de nieve derretida, no es cierto que los peces no puedan vivir en el río Amazonas. La opción C dice que la nieve se derrite en la fuente del río. Según el autor del pasaje, los científicos descubrieron que la corriente que alimenta el Amazonas está hecha de nieve derretida. Podemos entonces inferir o concluir que la nieve se derrite donde nace el río Amazonas, o sea, en su fuente. Eso quiere decir que la opción C hasta ahora es la mejor opción. De cualquier modo, miremos la opción D para estar completamente seguros de que hemos seleccionado la respuesta correcta. La opción D dice que el río está en su mayoría congelado. Pues, según el texto, la fuente del río es una corriente de agua hecha de nieve derretida. La fuente del río es donde nace el río. No es todo el río ni tampoco la mayoría del río. Por esa razón, la opción D no es la respuesta correcta. Cuando contesten una prueba de lectura, recuerden siempre analizar todas las respuestas, para así eliminar las que no son acertadas. Para terminar, quiero decir que todos nosotros inferimos o sacamos conclusiones a medida que leemos cualquier texto. Si estamos leyendo una historia, por ejemplo, y en ella uno de los personajes llega a su casa preguntando si ya está la cena lista, podemos inferir que el personaje seguramente tiene hambre.
O si en alguna otra historia uno de los personajes sonríe mientras lee una carta, podemos inferir que está leyendo algo gracioso o tal vez recibió una buena noticia. Sacar inferencias o conclusiones es una habilidad que todos poseemos y que nos ayuda a comprender mejor lo que leemos y también a interactuar activamente con el texto que leemos, o sea, a participar en la lectura que estamos haciendo. Espero que hayan disfrutado esta lección y que continúen leyendo y disfrutando de la magia de los libros. Les envío un fuerte abrazo desde Roanoke, Virginia. Hasta pronto. Sería un honor saber de ti. Envíanos tu texto al 804-571-1380, texto o WhatsApp 804-571-1380.